La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones a toda nuestra comunidad de Activa tu Fe, que en este tiempo hermoso, que la gracia y el favor de Dios resplandezca sobre tu vida. Hoy en este espacio estaremos hablando acerca de un tema muy especial y por muchos un tema controversial, que es acerca de la fe. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? Es fácil poder decir soy un hombre de fe, hablar de Dios, pero cuando vienen esos momentos críticos, duros y difíciles, ahí donde verdaderamente es donde nuestra fe es probada. Somos hijos de una fe inquebrantable. Hoy en este espacio nos acompaña el pastor José Jiménez desde el Ecuador. Actualmente radica en el país de Perú para hablarnos acerca de este tema y cómo poder desarrollar una fe inquebrantable. Pastor José Jiménez, bienvenido a este espacio de Activa tu Fe. Cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando, haciendo mención, pastor? Muchas gracias por la oportunidad, mi estimada hermana Janet. Gracias al canal La Luz. Bueno, quiero leer un pasaje de la Escritura acerca de lo que es la fe, de lo que es sobre todo andar por fe. 2 Corintios capítulo 5, a su verso 6, dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Bueno, aquí la Escritura nos revela de que nosotros, para agradar al Señor, tenemos que tener fe. Y tener fe es caminar o vivir una vida en evidencia de que tenemos fe. Lo que dice Santiago, la fe sin obra es muerta, la obra sin fe es muerta. Tanto la fe es evidencia por eso. Cuando hace mención de que la fe sin obras es muerta, estamos hablando, ¿la fe se puede quebrantar? La fe se quebranta por principios humanos, porque la fe no es humana, la fe es divina. Claro, cuando hablamos de una fe quebrantada, es lo que decía al mencionar al inicio de este programa, decía que hay personas que podemos ir a la iglesia, alabamos, glorificamos, hablamos de un Dios, predicamos a otros, pero cuando vienen esos momentos de esas tempestades llamados problemas, es ahí donde muchos deciden hasta inclusive abandonar la barca y volver al mundo en este caso, porque piensan y dicen, ay no, caminar con Dios es lo más difícil, es lo más complicado, mejor yo sin Dios, aparentemente estoy mejor. Amén. Es que yo siempre le digo a los hermanos, una cosa es que tú vayas a la iglesia, otra cosa es que tú seas la iglesia. No es lo mismo ir a la iglesia que ser la iglesia. Ser la iglesia es ser de Cristo, tener a Cristo, vivir a Cristo. ¿Y eso qué involucra? Involucra... Cuando usted dice la iglesia es tener a Cristo dentro de, ¿cuál debe ser la manifestación, en este caso, del Espíritu Santo y cómo la persona debe actuar frente a los problemas? Cuando el Espíritu Santo está rebosante en nosotros, no importa lo que pasamos, simplemente queremos servirlo, queremos agradarle, vamos contra todo pronóstico, contra todo límite que no nos deje buscar a Dios. Y bueno, de eso tengo varias experiencias. Y una de esas experiencias, pastor, es su nacimiento. Fue un milagro de Dios y ya usted nació para algo grande, y en este tiempo también, donde usted predica a muchas personas de este Cristo que tiene el poder para transformar toda situación. Sí, bueno, en resumen, yo no era para nacer. Mi papá era un hombre muy violento, mi mamá también era una persona muy dañada por la vida, y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi papá la golpeaba mucho y mi mamá sangraba y parecía que no iba a nacer. Cuando nací con problemas, bueno, hongo en los intestinos, los médicos me desahuciaron,
Y bueno, mi papá también no quería que yo naciera. Le puso a mi mamá una inyección, un matacaballo, para que yo no naciera. Wow. Satanás había ido contra todo para destruir su vida, aún estando en el vientre de su madre. Sí, y justamente cuando yo nazco, como que las cosas cambian. Viene un antes y un después del papá violento, agresivo, que pegaba a mamá. Bueno, volvió a seguir siendo así, pero mi nacimiento trajo sensibilidad. Él tuvo que doblegarse a Dios. Yo ya estaba desahuciado por los médicos. A raíz de que usted nace desahuciado, es que papá empieza a buscar a Dios. Sí, él ora a Dios. Mi papá era hijo de pastor. Yo soy nieto de pastor. Pero él nunca se quería convertir a Cristo. Okay. Y ya entonces, pero con su hijo ya moribundo, ya prácticamente desahuciado, él llegó al patio de la casa y le dijo: Dios mío, arrodillado, un hombre duro de corazón que no botaba ni una lágrima, si este niño no va a vivir, llévatelo, no sufra, que no sufra acá. Pero si va a vivir, que él viva para servirte a ti. Entonces Dios lo escuchó, ¿no? A pesar de que él era una persona muy dura de corazón, pero Dios lo quebrantó y Dios me sanó a mí para yo ser su siervo. Cuando tu papá ve ese milagro de sanidad, de restauración, ¿cuál es el proceso que sigue José Jiménez? Bueno, yo fui sanado de esa enfermedad, pero de ahí tuve muchos ataques del enemigo, muchos ataques. ¿Cómo cuáles? A mis 5 años tuve un accidente de bicicleta y me golpeé acá en la parte baja. Producto de eso se me hizo una infección generalizada en la cual mis oídos reventaron. Literalmente yo me morí y salí del cuerpo. Bueno, los que entienden esto, ¿no? De repente unos creen, otros no creen. ¿Eso dónde pasó? ¿En tu casa? ¿En el hospital? En Guayaquil, en mi casa. En tu casa. Okay. Mi papá, bueno, era mujeriego, tenía adicciones a droga, al alcohol. Mi mamá era una mujer sola prácticamente. Y imagínate una mujer que tenga a su hijo en brazos muriéndose, gritaba a los 4 vientos sin que nadie le pudiera auxiliar. Yo salí del cuerpo, pude tener experiencias sobrenaturales. ¿Qué tipo de experiencias viviste? Conocí que Dios me cuidaba, una luz detrás de mí, un báculo en mi mano. A los 5 años, en el espíritu hablo, conocí a Lucifer, el ángel de luz, como dice la palabra. Bueno, a un niño de 5 años no le puedes explicar tanta teología. Cuando tenías 5 años, tuviste un encuentro sobrenatural con esa presencia donde muchos conocemos, pero son muy pocas las personas que pueden expresar lo que hoy nos compartes. ¿Puedes relatarnos cómo eran sus características? Era un ángel muy brillante, era un ángel que tenía alas, era un querubín y era de mucha luz, muy resplandeciente. Pero la luz que estaba atrás de mí, que nunca la pude ver, pero yo ahora entiendo que era Jesús, me decía: míralo a los ojos, porque me hablaba en la mente. Yo también hablaba con la mente, no abría mi boca, todo era con la mente. Y me hacía así, pero con la mente me decía: ven. Cuando yo lo vi a los ojos, vi maldad en él, la maldad, la malicia. Y cuando yo vi la malicia y le dije: no puedes conmigo, se descascaró. Como descascarar un huevo, y salió lo que había dentro de él. Una persona de ceniza, el mismo ángel, pero de una ceniza oscura. Increíble. Y bueno, ¿Y ese encuentro que tuviste a los 5 años afectó en algo tu vida? Sí, en el momento que yo pude estar ahí, él me dijo: maldito, quiero matarte y no puedo matarte. Y de ahí yo quedé enfermo de los oídos. Regreso a mi cuerpo y quedé enfermo de un 60-70%, perdí mi audición. No oía, me tenían que sentar en las primeras filas de los asientos cuando yo estudiaba en la primaria, hasta la secundaria. Tenía problemas. Ese problema, ya estamos hablando de un papá que ya tuvo su encuentro con Dios, de un niño que de una u otra manera
estaba caminando en las cosas de Dios y ver esa dificultad, cómo afirmaba la fe de parte de tu papá en Dios para creerle a Dios por un milagro. Bueno, más de mi papá era de mi mamá y de mis abuelos. Mi abuela era intercesora, mi abuelo era pastor y misionero. Ellos oraban mucho por mí, mi abuelo siempre me hacía leer la Biblia todos los días. ¿Y cómo viste la respuesta de Dios frente a ese problema? Bueno, yo estuve con ese problema hasta los 12 años. Pasé 7 años con problemas de audición hasta que entré a la secundaria, al primer año de colegio. Y bueno, yo predicaba ya a los 8 años a pesar de mi problema. Yo a los 8 años yo ya predicaba. Eras un pequeño evangelista. Sí, yo tuve mi encuentro con Dios a los 8 años. Sentí el amor de Dios que rebosaba mi corazón. Estamos hablando que en esa etapa tú estabas enfermo por esa infección en el oído y a pesar de esa situación que estabas atravesando, Dios se manifestó ya que tú estabas buscando de Él. Así es. Y en ese encuentro, ¿qué sucedió? Yo lloraba, mi corazón latía muy fuerte. Me acuerdo que estábamos en un viernes de escuela de niños y la maestra dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador? Y yo salí, pero ella me dice, Joselito, porque así me decían allá, pero usted ha venido a la iglesia desde cuando tenía 3 años. Sí, pero es que hoy he conocido a Jesús, hoy yo lo he sentido, hoy siento su amor, hoy quiero aceptarlo públicamente, hoy necesito aceptar a Jesús. ¿Ya? ¿Y en esa respuesta qué le dijo la maestra? La maestra lloraba de alegría y decía, ¿qué sientes? Yo decía, siento que mi corazón se me sale, siento que tengo ganas de gritar y ganas de llorar, quiero decirle a todo el mundo que yo amo a Dios. Pastor José, al expresar este relato de su encuentro con Dios que tuvo a los 8 años, puedo ver en sus ojos lágrimas, puedo ver en su rostro que hay algo que Dios puede, solamente el amor de Dios, la presencia de Dios puede cautivar nuestras vidas. ¿Puede explicarnos para todos los oyentes por qué esas lágrimas? Porque por primera vez sentí algo que nunca había sentido en mi vida, un amor de padre, porque yo fui muy maltratado, en realidad fui muy rechazado aún por mucha de mi familia y sí, fui muy marcado, muy marcado. El rechazo era desde el vientre, el rechazo, un espíritu. Pero a esos 8 años, cuando usted tiene su encuentro con Dios, la maestra le dice que querías recibir a Jesús, en esos instantes, ¿qué sucedió en su vida? ¿Qué es lo que estaba sucediendo a los 8 años de edad? Sentí que Dios me abrazaba, sentí que Dios me hablaba, sentí que podía escuchar la voz de Dios. Y yo iba gritando por la calle, acepté a Jesús, acepté a Jesús. Llegué a la casa, toqué la puerta, abrí la puerta y fui ante mi mamá y le decía, mamá, acepté a Jesús, siento el amor de Dios. Prácticamente lo que usted estaba experimentando en aquellos momentos era lo que todos nosotros conocemos como el primer amor. Había conocido ese primer amor, pasaron los años y sucede algo interesante y es... Dios me sana de la sordera, me sana, regreso a Jesús a los 14 años porque estuve 2 años apartado, porque yo veía que mi papá no cambiaba, que yo quería tener un padre que vaya conmigo a la iglesia, que se preocupe por mí. Y este punto quiero hacer un alto para poder entender y que todos nuestros oyentes, quienes son padres, puedan entender. Para un hijo, ¿qué representa un padre? Un padre representa un amigo, un ejemplo, alguien que está contigo no solamente para corregirte o para decirte lo que tienes que hacer, sino para darte una palabra que te levante. O sea, porque a veces uno como niño es torpe, comete errores. Y a veces papá o mamá solo te corrigen, te maltratan, pero no dicen cómo te sientes, qué te pasa. Y usted, todos esos puntos que ha detallado, no lo encontraba en esa instancia con su padre. No lo encontraba, no porque de repente mi papá no me amaba, porque había momentos de afecto, pero
pero mayormente yo lloraba en mi soledad porque lo veía a él por las calles, viviendo una vida mundana, una vida que no agradaba a Dios. Me acuerdo una vez que yo lo seguía a mi papá y estábamos ahí en un lugar donde él estaba con unos amigos en la calle, sentado, y estaba libando, estaba en los vicios, y yo detrás de una pared lo veía y yo lloraba, porque yo decía, ¿cómo yo quisiera que mi papá fuera cristiano, que mi papá busque a Dios? Porque yo solo, me sentía que yo solo en ese momento no podía, sentía que no había quien me dé un consejo, sentía de que no había quien me oriente. Me acuerdo que tenía una frustración porque, bueno, cuando estaba en la escuela de los niños, en la adolescencia, tuve un paseo que eso marcó mucho mi vida, y una maestra, en vez de decirme, ¿sabes qué, hijo, hazte para acá? Ajá. Me jaló muy fuerte la oreja, que desde ese día decidí no ir a la iglesia. Ya. Porque yo decía, tenía muchos problemas, y eso fue lo que hizo que yo me alejara. Claro, y tú lo que esperabas hacer en la escuela dominical, tener ese amor que quizás no había en casa, no había en la familia. Pastor José Jiménez, quiero hacerle la consulta. Cuando pasa el problema, que usted nace mal, enfermo, ya desahuciado, su papá ora al Señor, le entrega usted al Señor, hablamos que Él activó su fe en esa circunstancia, amén, sucede el milagro, pero posteriormente usted nos relata que papá nuevamente vuelve a su vida cotidiana. Entonces, ahí nos gustaría que nos pueda explicar, ¿existen enemigos de la fe? Sí, existen enemigos de la fe. ¿Cuáles son? Los enemigos de la fe son los falsos sentimientos. Número 1, falsos sentimientos. Número 2, el no doblegar el carácter a Dios. Falsos sentimientos y falsas emociones, muchas de las veces todos somos atacados por eso. Cuando hablamos de falsos sentimientos, ¿un poquito nos podría explicar este punto? Bueno, a veces nosotros tenemos amor por la familia, pero ese amor no puede ir por encima del amor de Dios. Entonces, yo como hijo, yo quería que mi papá fuera a la iglesia. No importa si sea borracho, drogadicto, lo que sea, pero ese era un sentimiento que yo tenía porque era mi papá. Pero más allá de eso, Dios tenía que tratar con él. A veces hay personas que uno ama, pero Dios tiene que tratar con ellos. Yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años, yo servía en la alabanza y me tocaba ministrar por primera vez en un culto dominical oficial en la iglesia. Como vocalista. Estábamos formando un grupo de alabanza y me esperaban a mí porque yo iba a cantar, habíamos ensayado, y ese día mi papá viene borracho, drogado, y me dice, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. No vas a ningún lado. Me acuerdo que ese día me pegó, lloré amargamente, no porque me había pegado, no porque me dolía, sino porque lo que más me dolía era no poder ir a cantar, no poder estar allí sirviendo a Dios, ahí en ese lugar. Y yo lloré amargamente y solamente le decía, Dios mío, solamente tú sabes que yo quiero servirte, pero mi papá no me deja. O sea, lloré mucho y lloré por él y le dije, Dios, haz algo, porque yo quiero servirte. Y ahí fue una experiencia tremenda porque yo llegué ante el director de música, me dijo, no te preocupes, oró por mí, pero al otro día pasó algo tremendo. Mi papá llegó otra vez así, pero ya no llegó violento, llegó arrastrándose. ¿Humillado? No, llegó arrastrándose porque le había dado una sobredosis de droga tan fuerte que cuando yo lo veo arrastrándose a él, tuve que recogerlo. ¿Qué había pasado? Le había dado un derrame a él. Y desde ese momento yo lloré y el Señor me dijo, yo lo corregí a él, porque hay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Y aunque sea tu padre, yo tengo que corregirlo. Y Dios lo corrigió a él.
y él estuvo 5 años con derrame. Frente a esa situación, estábamos hablando en este punto, los enemigos de la fe, son situaciones que podemos pasar en la vida, pero no nos tiene que dejar en ese abismo o en ese pozo, sino ¿cómo podemos hacer para salir de esa situación, pastor? Bueno, yo lo superé. Yo, a pesar de que mi papá le dio derrame, ninguno de mis hermanos querían cuidarlo, porque como él siempre era violento, tuve mi mamá a mi lado y yo lo cambiaba, le bañaba, lo atendía siempre, a pesar de que estaba en la universidad. Y creo que ahí va un punto interesante, ¿no? Acerca de cuando hablamos de la fe, y es lo que mencionaba al principio, la fe va acompañada por obras. Amén. Porque muchos de nosotros podemos hablar bonito, podemos predicar bonito, pero en el caso de usted, Señor, cambia a mi papá, transforma a mi papá, no quiero ver en esta situación, pero ya cuando llega ese estado crítico para su padre, todos dijeron, conmigo no es, se lavaron las manos y los demás hermanos se fueron, pero quien anhelaba, quien deseaba ver ese cambio en el papá era en este caso Joselito, como usted lo mencionó hace un momento, y eso tuvo que ir acompañado de acciones, de buenas acciones, quizás ahí a un papá sin merecerlo. Sí, mi papá me insultaba, a veces me pegaba, pero yo le daba su terapia, le daba su comida. Él llegó a caminar con muletas, pero Dios lo limpió para podérselo llevar, porque él estuvo 5 años con derrame, 5 años donde yo lo cargaba hasta en mis hombros y mis brazos. Entonces, puedo decirle a los que son hijos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. No importa quién sea, cómo sea, lo que te haya hecho. Nunca deshonres a tus padres, porque todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Honrar tiene que ver con amor, o en este caso con amar. Con amar, tiene que ver con fe, porque honrar es una acción que va acompañada de la fe, porque la fe significa fidelidad y se deriva del amor. Dios tuvo fe en mandar a su Hijo al mundo, porque nos amó. Y en esta situación yo creo que fueron 2 las personas que tuvieron ser procesados, tu papá en ese estado y también José Jiménez, y ambos haciendo su parte dieron algo grande de parte de Dios. Sí, yo me acuerdo que estando en mi papá quebrantado, un día yo llego, me gustaban mucho las canciones de Alex Campos. Ajá. Y un día, yo toco guitarra también. Un día yo con mi guitarra y le canto, al taller del maestro vengo, pues él me curará. Yo me acuerdo que mi papá comienza a llorar y yo lloro junto a él. Y esa fue una canción que quedó marcada en mi corazón porque yo sabía que Dios lo estaba metiendo en su taller a él. Dios lo estaba curando en el alma, lo estaba sanando por dentro. Claro, y era el trabajo para él, pero también era un trabajo para usted de sanidad, de restauración. Vamos a una pausa, Pastor José Jiménez, y al regresar nos va a Televisión La Luz en TikTok. Síguenos y disfruta de un contenido exclusivo hecho especialmente para ti. Dale vida a tu experiencia, interactúa, dale like, comenta, comparte. En este espacio cada momento es una aventura y cada contenido es una explosión de emoción. Televisión La Luz en TikTok. Sigue, comenta y comparte, porque compartir es bendecir. Bienvenidos a Televisión La Luz en Instagram.
Síguenos y disfruta de una variedad de contenido hecho para ti. Queremos saber tu opinión. Dale like, comenta y comparte. Tu participación hace la diferencia, porque cada interacción tuya es una bendición para nosotros. Televisión La Luz en Instagram. Síguenos ahora. Comparte la luz, comparte la diversión, porque compartir es bendecir. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Activa tu fe. Regresamos con este espacio de Activa tu Fe. Soy tu amiga Janet Marcelo y el día de hoy un gran invitado, el pastor José Jiménez, hablando en este podcast de cómo desarrollar una fe inquebrantable. El pastor nos estaba hablando que en ese proceso que le tocó vivir para ayudar a su papá, que estaba en un estado muy crítico debido a lo que él estaba pasando, viviendo, que es las drogas, estaba viviendo su proceso. Y en ese estado que le tocó a usted atender, cuidar a su papá, ¿qué es lo que estaba sucediendo en José? Hablábamos que usted quería un padre amoroso, un padre que cuide, que ama, que esté siempre con usted. Y digamos que hasta esta instancia había algún resentimiento, alguna ira, había algo donde usted considera que en ese proceso Dios fue sanando, restaurando áreas en su vida. Bueno, más que estar resentido con él, sentía una pena, una tristeza porque, bueno, yo nunca he sido de guardar resentimiento con nadie, pero sí, como todo ser humano, ¿no? Me incomodaba un poco la situación, pero me dio mucho dolor, mucha tristeza de verlo hacia mi padre. Por eso yo nunca me negué a ayudarlo, a cuidarlo. Y bueno, fueron 5 años en los cuales... En esa situación, ¿cómo usted iba desarrollando para que esa fe sea inquebrantable? Bueno, siempre los años que me tocó vivir ahí fueron muy fuertes porque yo estaba terminando mi secundaria, entré a la universidad y mi padre estaba enfermo, ¿no? Fuerte fue, me chocó porque yo vengo de una familia muy humilde. Y yo tuve que siempre trabajar para sustentar mis estudios y estar en el ministerio. Siempre he estado en el ministerio a tiempo completo. Lo que hacía era para salir adelante por mis estudios, pero en realidad siempre le he servido a Dios desde los 14 años. Tuve un encuentro con Dios sobrenatural para poderle servir y bueno, Dios me llamó a servirle a Él a tiempo completo. Cuando dice que le servía a Dios desde los 14 años, ¿cuántos años ya ha pasado? Ya casi 20 años. 20 años donde en el transcurso de esos años usted aprendió a desarrollar una fe inquebrantable. Quisiera en estos instantes que nos comparta cómo podemos tener una fe inquebrantable. Bueno, miren, yo la verdad les digo que para tener una fe inquebrantable eso no es solamente con conocer la Escritura, es vivirla, es vivir un día a día. Es armarse de valor, tener resiliencia. O sea, los problemas siempre van a haber. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da. Y yo siempre me agarré de esa palabra, por más que yo he sentido siempre que el mundo se me venía encima. Y yo sé que los minutos son muy pocos acá para poder describir tantas cosas. Pero lo que puedo decir es que mientras mi papá estuvo así, yo aprendí a secarme las lágrimas, a llorar en silencio, a demostrarle a él que yo lo amaba, a pesar de cómo él era. Y él siempre me llamaba, aunque yo no estaba. Y cuando yo llegaba, me decía, te he estado llamando, pero tú sabes que no estoy. Es que yo sé que tú eres el único que estás para mí. Entonces era como un niño, prácticamente,
o sea, se revirtieron los papeles. Yo era como el padre y él era como un niño. Y yo le di de repente ese amor que de repente yo quería recibir de él. Yo lo abrazaba, yo le traía cosas, yo me ganaba mi dinero aún en la universidad, haciéndole trabajo a mis compañeros para yo poder traerle algo a él. Y ya él siempre me esperaba que yo llegara con algo. Entonces yo aprendí a amar como Dios nos ama. No porque Él era perfecto, no porque Él se lo merecía, sino porque Él era mi Padre. Y yo creo que Dios nos ama no porque somos perfectos, no porque lo merecemos, sino porque somos sus hijos. Y aquí va, creo que este punto que usted mencionó acerca de la resiliencia es desarrollar una fe inquebrantable. No se trata de que la persona lo merece, te premio porque hiciste bien, sino se trata que frente a los errores, frente a los problemas, frente a las dificultades, es cómo puedo ayudar. Un granito de arena, en este caso un granito de amor que usted iba, o una gotita de amor que usted cada día iba sembrando, o una semillita de amor en la vida de su papá, hizo que toda esa situación, y obviamente acompañado de su fe, que Dios podía traer ese cambio en su papá, hizo que usted viera el gran resultado en la vida de su padre. Amén, así es. Uno de los enemigos de la fe es mirar los errores de las personas y decepcionarte. Porque es fácil ver los errores de las personas y decir, ¿sabes qué? Se me cayó esta persona. Y ver esos errores es juzgar, criticar, murmurar. Y desechar a esa persona completamente. Cuando debe ser todo lo contrario. Buscarle una solución, buscar ayudar a esa persona hasta donde más se pueda y dejar que Dios tome el control. Y yendo a este punto, ¿cómo podemos decir que Jesús tiene una fe inquebrantable? Porque Él no miró nuestros errores. Él miró que Él podía meter su naturaleza en nosotros, a pesar de que éramos tan imperfectos y que lo somos. A pesar de que el pecado de la carne está en nosotros, Él pudo meter a su espíritu en nosotros, porque ese fue el amor que Él tuvo y tiene para nosotros. Eso es inquebrantable. Por eso la fe significa fidelidad y deriva al amor, porque por amor uno hace. La fe es acción. Jesús es verbo, es acción, es fe. Jesús es mi fe, es mi amor, Él es mi acción, Él es mi vida. Okay. Entonces, para yo tener una fe inquebrantable, yo debo tener una relación íntima con la presencia de Dios. Y ahí vamos al punto. Si es un cristiano y no tiene su fe inquebrantable, ahí hay algo raro que está sucediendo. Para tener una fe inquebrantable tenemos que pasar procesos. Una de las cosas que nos ayuda a ser inquebrantables en la fe son los procesos. Si usted que me ve ahí, usted viene del mundo, congrega en una iglesia, si usted no se deja formar por su pastor, usted nunca podrá tener una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque venimos del mundo y venimos para ser formados por Dios, por la palabra y por nuestros pastores. Los pastores están para formarnos y son como padres. Así como tus padres tienen defectos, tus pastores también los tienen. Si tú ves los defectos de ellos, ya perdiste, porque ellos fueron puestos para formarte. Y aún los errores de tus pastores te van a formar a ti para ser un hijo de honra, alguien que tenga una fe inquebrantable, porque todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Claro, entonces podemos entender cómo tener una fe inquebrantable, pastor, vendría a ser con un hijo de Dios o con un cristiano que tenga carácter, pero el carácter no basado en las críticas, no basado en la murmuración, sino el carácter para que cuando veas a una persona caída, poder extenderle la mano, levantarle y decirle, yo estoy contigo, seguimos para adelante. Es lo que me llama la atención en la Biblia de David. Dios dijo que él tenía un corazón conforme al de Jehová. No porque David no pecó, David pecó de varias formas, pero David hizo algo que muy pocos lo hicieron en la Biblia, que él consideró a Saúl su padre espiritual, a pesar de que Saúl estaba desechado y que Saúl gobernó 14 años Israel desechado. Él dijo, líbreme Jehová de poner mi mano sobre su ungido. Y cuando vino el amalecita, que había puesto su espada
Y porque Saúl le había dicho, entiérrame la espada porque ya no tengo nada que hacer en esta vida. La Amalecita pensó que David lo iba a aplaudir, pero David le dijo, ¿quién te has creído tú para haber puesto tu mano sobre el ungido del Señor? Y dice que lo mandó a que lo ejecutaran porque él lo amaba a Saúl, no de apariencia, sino de verdad, porque Dios lo puso. Cuando tú aprendes eso, tienes una fe inquebrantable, eres aprobado por Dios. Dios te pone a las personas para que tú las honres, las ames, las valores, las respetes. Y bueno, hay mucha gente que tiene sentimientos de orfandad dentro de las iglesias, que no saben honrar a sus pastores, porque no han sabido honrar a sus padres. Y muchas veces eso les juega en contra. Por más que tú ores, por más que tú ayunes, por más que tú vigiles, por más que hagas lo que tú hagas, si tú no sabes lo que es honra, nunca tendrás honra. La honra también es parte de la fe, de una fe inquebrantable. Todo lo que tú siembras, tú cosechas. Son principios básicos. Lo que yo siembro, si yo siembro honra, cosecho honra. Si siembro deshonra, cosecho deshonra. David sembró honra con Saúl y eso cosechó. Por eso Dios le dijo, tu trono jamás será quitado. Jamás. Porque a diferencia de Saúl, David sí reconoció sus errores. Vinieron las consecuencias, pero él se humilló. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que para que la fe sea inquebrantable, no es que uno no tenga errores. No significa que el que tiene una fe inquebrantable nunca ha tenido errores. Todo lo contrario, el que tiene una fe inquebrantable ha tenido demasiados errores, pero ha sabido lo que es honrar a Dios a pesar de sus errores y a las personas que lo están formando. Es lo que yo me llevo, porque yo por un tiempo estuve con un sentido de orfandad por las cosas que pasaron con mi padre. Pero los pastores que me han tocado, y honro la vida de mi pastor Jimmy Espejo, que es de acá de Perú, porque yo vengo de la santidad de Dios de Guayaquil, del pastor Jorge Mariscal, que también le mando un saludo. Él me mandó con carta para acá, pero esa es otra experiencia. Dios me habló en 3 días de ayuno para venir acá al Perú sin dinero. Esa es una experiencia de fe. Mi mamá dice, ¿te volviste loco? ¿Te volviste loco? Me voy con mi mochila, con mi piano y con mi guitarra. Y llegué acá sin conocer a nadie y Dios me lo puso en camino al que es mi pastor ahora, Jimmy Espejo, al cual lo amo mucho, el cual me enseñó la honra, el cual me enseñó paternidad, me enseñó principios básicos del Evangelio y principios fundamentales para yo poder ahora ser un hombre de honra y tener una fe inquebrantable, porque aprendemos con dolor o con consejo, de dos formas. Entonces, algo que me impacta de David es que él siempre supo lo que era honrar con sus acciones. Y aun cuando Saúl le dijo, para darte a mi hija, quiero 100 prepucios de los filisteos. Y todo el mundo le decía, pero él te está mandando a matar, él te está mandando una trampa. Pastor, todo el mundo le hablaba mal de él. En este caso, cuando hablamos fe inquebrantable, podríamos también determinar que para tener una fe inquebrantable estamos viendo a través de la historia que usted nos comparte un principio de lealtad. Lealtad. Por más de que todo el mundo le hablaba mal de Saúl, por más que él discernía, porque uno puede discernir que de repente el hombre de Dios puede llegar a tener una mala intención, pero él con un corazón puro, limpio, dijo, voy a obedecer porque él es el ungido del Señor. Y fue, y no le trajo 100 prepucios, le trajo 200 prepucios. Entonces, como dice, no, el líder siempre corre la milla extra. Jesús dijo, si te dice, cárgame esta carga una milla, no la cargues una milla, cárgasela 2. Si te pide la capa, dale también la espada. David hizo ese principio antes que Jesús lo enseñara. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? Aplica estos puntos y de verdad que tu vida va a cambiar. En la vida del pastor José Jiménez, pastor, estamos llegando a la parte final de este mensaje. En todas sus vivencias, sus experiencias, sus anécdotas, ¿cómo podemos resumir para poder lograr tener esa fe inquebrantable? Simple. La Biblia, la palabra de Dios dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No es lo mismo tener fe que vivir una vida de fe. Muchos pueden tener fe en los doctores, en la farmacia, en el psicólogo, pero tener fe en Dios no se basa en una fe natural, sino en una fe espiritual, sobrenatural, basada en la palabra de Dios.
una vida de fe es una vida agradable. Por eso dice, sin fe es imposible agradar. O sea, yo quiero agradar a Dios, mi vida tiene que estar basada en los principios de la palabra de Dios. Por más que no me guste, por más que vaya en contra de lo que me enseñaron mis padres, o en contra de lo que quiero, o lo que me gusta. En contra de la cultura. En contra de la cultura. Tengo que aprender a negarme. Yo me he negado a vivir conforme a mi cultura de Ecuador, a vivir una cultura acá, pero más que acá la cultura del cielo. O sea, si te dan una mejilla, pon la otra. Y cuando hablamos cultura del cielo, ¿a qué hace énfasis, pastor? A que tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que ayudar a las personas que un día... Y este punto que usted toca es clave, creo que en este podcast, en esta conversación, porque los seres humanos solamente estamos acostumbrados a perdonar hasta la tercera vez, donde decimos, te perdoné la primera, te perdoné la segunda, y la tercera, si te vi, no la contamos, ¿no? Y desconocemos a la persona que puede estar a la par, que muchas veces puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo. Pero cuando usted dice una cultura del cielo frente a lo que es el perdón, ¿cuál es esa cultura, pastor, que Dios nos deja? Ser como Jesús. A Jesús lo escupieron, lo insultaron, le pusieron una corona de espinas y él lo único que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí hay mucha gente que me ha insultado, me ha agredido, aún cristianos. Pero con su fe inquebrantable, ¿usted qué hizo? Yo los he amado, los he perdonado, les he dicho, yo te amo. ¿Y esto cómo ha bendecido su vida? Me da paz, me da tranquilidad. Puedo ver a los ojos a las personas y decirles, yo no tengo nada contra ti, yo te amo, a pesar de tus errores, pero tienes que cambiar para irte al cielo. O sea, nada más. Nada más. No tengo que guardarle rencor a nadie ni cargar esa mochila de rencores, porque eso te consume la vida. Y yo quiero seguir a Jesús con una fe inquebrantable, amando aún a mis enemigos, como Él dijo. Hoy, en este espacio, nos acompaña el pastor José Jiménez, con quien estamos hablando cómo desarrollar una fe inquebrantable. Si recién te conectas a este podcast, yo quiero invitarte a que al finalizar este programa vuelvas a ver el programa desde el principio y no te olvides, comparte con un amigo, con un hermano, con un compañero. O si sabes de alguien que está pasando por una situación donde inclusive ha pensado en la muerte o el suicidio, pensando que ese problema no tiene solución, hoy es bueno que le compartas de este programa porque va a ser bendecido. Pastor, gracias por este espacio. Quisiera que antes que podamos despedirnos, quisiera invitarle que brevemente haga una oración por las personas que nos están viendo, quienes se han dejado influenciar por el problema, quienes le han abierto las puertas a Satanás, como usted mencionó al principio de este podcast, a Lucifer, que sí existe, la maldad sí existe, y hay algunos que inclusive por años están viviendo con esta atadura llamada falta de perdón, resentimiento, amargura y entre otras situaciones más. Bueno, yo lo que les quiero decir es que no se desanimen, no pierdan la esperanza. Dios se llevó a mi papá, está con él en la presencia de Dios. Yo soy como Abraham, dejé mi tierra y mi parentela, escuché la voz de Dios, sin saber a dónde llegar acá a Perú. Acá solo vivo con mi esposa y mis hijas, toda mi familia está en el Ecuador. Pero quiero animarte, tú, mi hermano, que estás acá en Perú, tienes familia, tienes tus padres o tus hermanos, o gente que te ama. No te sientas mal si las cosas no te salieron como tú pensabas. Muchos queremos la corona de gloria, pero Dios me ha enseñado que primero, antes de darnos la corona de gloria, primero tiene que permitir que nos pongan la corona de espinas. Nadie va a poder tener la corona de gloria si primero no se pone la corona de espinas. Tenemos que morir a nuestra carne, como hizo nuestro Señor Jesús, no literalmente, sino espiritualmente, porque ya Él lo hizo por nosotros, pero espiritualmente tenemos que morir. Vamos a orar, amén. Padre eterno, Señor, gracias, porque tú nos das la fuerza para seguir. Yo te pido por todos los que están aquí presentes, bendícelos, ayúdalos, levántalos, llévate toda duda, toda incredulidad, que son enemigos, Padre, de la fe.
la duda. Sin fe es imposible agradarte. Todo el que duda, todo el que esté en incredulidad, ayúdale, Señor, como aquel hombre en Nazaret que te dijo, Señor, aumenta mi fe. Ahí, aumentales la fe, Señor, que tengan fe para creer que tú puedes hacer lo imposible posible, que no hay nada imposible para ti, que todo lo que tú haces es bueno, es agradable y es perfecto, que conforme dice tu palabra en Romanos 8:28, que todo lo que pasa en los hijos de Dios le ayuda a los que son llamados, Padre Santo, a bien. Padre, les ayuda. Padre, bendice a este pueblo que nos escucha, Señor amado. Si están pasando por un proceso de enfermedad, de crisis económica, si están pasando por situaciones difíciles, bendice su vida, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, llénalos de tu amor y de tu paz, que tu gracia y tu poder sea sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalos de tu amor, de tu fe, de tu paz, Padre, y dales esa convicción de seguirte en medio de tantas cosas, que tu amor con ellos siga avanzando, Padre, en medio de todo. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, y creemos en esa palabra. En el nombre de Jesús, activa la fe de ellos, activa la fe en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos y a conocer. Gracias por tu hija Yanet. Bendice esta obra, bendice este canal La Luz, Padre, que tu gracia alumbre por todos los lugares del mundo a través de esta señal, que bendice a muchas personas. Bendice, Señor, al apóstol, Señor Lozano, Padre, y a todos los que forman parte de esta transmisión, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Quiero darle un saludo a mi esposa. Ahí está. A ver, a la esposa, a mi esposa, y también a la pequeña, Jocelyn Espejo, por favor, gracias por este minuto. Te mando un beso, mi amor. Te amo mucho. Eres muy importante en mi vida. Eres alguien muy especial. A mi hija Rebeca, que está de cumpleaños, que Dios la bendiga de una manera muy, pero muy especial. La amo mucho. Es mi primogénita. Cumple 4 años, mi amada hija, y sé que el Señor va a hacer cosas grandes con ella. Muchas gracias, mi hermana Yanet. Ahí está la invitación, pastor. Gracias por estar hoy en este podcast. Aquellas personas que desean contactarse con usted o la iglesia donde actualmente usted viene pastoreando, ¿en qué lugar está ubicado? Bueno, yo pastoreo en el distrito de Coma, sector de Año Nuevo, en Avenida Jamaica 228 o 218. Pueden buscar en el Google Maps, Avenida Jamaica 218. Ahí aparece la ubicación de la iglesia Caminando por la Fe. Y bueno, ahí estamos, gracias al Señor, por fe. Comenzamos de cero allí. Y bueno, ahí Dios nos está ayudando a avanzar. Amén. En medio de los procesos. Y para que se comuniquen conmigo, mi número es 932-532-449. 932-532-449, ese es mi número de WhatsApp. Le puedo escribir o me escriben y yo puedo contestarle, o mi personal que está atendiendo. Amén. Amén. Gracias, Pastor José Jiménez. Ahí está nuestro invitado el día de hoy. Y recuerda, si quieres tener una fe inquebrantable, que los procesos, las críticas y muchas cosas que podemos pasar en el día a día, que no te hagan perder esa fe, sino muy por el contrario, desarrolla esa fe inquebrantable, y son esas situaciones, esos procesos que te van a ayudar a formar carácter y a fortalecer tu fe en el Señor. Que tengas un hermoso día, un hermoso tiempo, y que Dios te bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.